Bienvenidos a este nuevo día, a este tiempo de refrigerio. Así dice el Señor, donde la garantía de este tiempo de refrigerio, de esta aula, de esta clase del Espíritu Santo, es que tú y yo seamos edificados, exhortados, consolados, transformados a la imagen y a la semejanza de nuestro buen Dios. Segunda de Corintios 3, 17 y 18. No lo olvides, porque ahora en este tiempo, en el tiempo de la gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, el tiempo que a ti y a mí nos ha correspondido vivir, el Espíritu es el Señor, y el Espíritu, con la gloria y la palabra del Señor, nos está transformando, y la gloria del Señor se verá manifestada cuando tú y yo dejemos que el Espíritu nos transforme con una sola cosa, con la palabra. Espero que ya estés teniendo un extraordinario día, entrando por esas puertas con acción de gracias, por los atrios del Señor con alabanza. ¿Por qué? Porque lo hemos venido repitiendo una y otra vez. Salmo 100, porque Dios es bueno, porque su amor es eterno y su fidelidad es para siempre. Y lo que Él se ha propuesto, y lo que Él ha planeado, y lo que Él ha hablado acerca de tu vida, tu casa y tu descendencia, ciertamente se cumplirá, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Desde el día, el momento que la misericordia y la gracia se posaron sobre tu vida, tu descendencia alcanza la bendición y el plan perfecto de Dios se cumplirá. Continuamos en la jornada del Espíritu Santo, en la clase, en el aula, donde estamos siendo transformados, donde estamos dejando que esta palabra, esta lección, esta palabra viva, haga primeramente el efecto en tu vida y en mi vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en los miembros de nuestro cuerpo, que dice nuestro hermano Pablo, estaban viciados, nos cambiaron el corazón. Ahora tenemos un corazón de carne, pero los miembros de nuestro cuerpo, todo nuestro ser integral tiene que ser sometido, tiene que ser rendido al gobierno, a la administración del Espíritu Santo. Romanos capítulo 5 en adelante, Efesios, Gálatas, dice que los que ahora pertenecemos a la familia de Dios, pertenecemos al reino de Dios, vivamos en el Espíritu, andemos en el Espíritu, hagamos morir las obras de la carne, ya no prestemos los miembros de nuestro cuerpo para las obras infructuosas de la carne, mas exponedlas, dice Pablo, exponed esas obras. Por eso a ti y a mí nos conviene dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, y que el Espíritu Santo, con el corazón nuevo y con la ley, los mandamientos, la instrucción de Dios que ya están escritos ahí, nos vaya conduciendo a las sendas de justicia, a las sendas de verdad. Y comenzamos nuestra jornada en este peregrinar, empezando con el Evangelio de Mateo. Después continuaremos a Marcos, a Lucas y a Juan. ¿Y cuál es el propósito de ello? El propósito es dejar que las sanas palabras, la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera interpretación del verbo hecho carne, que viene de arriba, que viene del cielo, como le dijo a Nicodemo, yo vengo de arriba y vengo a hablarte de las cosas de allá arriba, del reino de los cielos, de donde está mi Padre. Él es el que vino a darle la interpretación correcta y perfecta, sin añadirle ni quitarle a lo que Dios quiso darle a conocer a Israel, y la responsabilidad de Israel era transmitirle a las naciones, transmitida a los gentiles, transmitida a lo que lo rodeaba,
del mandamiento, de la instrucción, de la enseñanza que el Dios que ellos tenían. Ese es el propósito de esta jornada. Y hemos venido dejando que el Espíritu Santo, tú hermano y hermana que ya conoces, que tienes tiempo caminando, que tienes tiempo sentado en una congregación, que tienes tiempo escuchando. Muchas veces oímos cosas equivocadas. Como dice la palabra del Señor, hemos recibido enseñanzas que no tienen nada que ver con el Evangelio de Jesucristo. No es el Evangelio, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas noticias que Él vino a darnos, que el Padre nos manda decir. Y a veces en esas buenas noticias hay cosas que no me parecen, que no me gustan. ¿Por qué? Porque yo aprendí algo mal, porque la religión me enseñó equivocadamente, porque la religión me enseñó con una mezcla de ritos, de tradiciones, de cosas vanas. Pero el Espíritu Santo, con esta palabra, con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, quiere y está forjándonos a ti y a mí, no solamente la imagen de Dios en nuestra vida, así como al principio en Génesis capítulo 2, sino también tiene el propósito de formarnos para ser sus verdaderos discípulos. ¿Y qué es lo que hace un verdadero discípulo? Simplemente transmite, traslada, transfiere la enseñanza de su maestro. No otra cosa que escuchó en algún lugar, no la opinión propia, no el pensamiento propio, sino la enseñanza, la instrucción del maestro, de aquel que lo enseñó, de aquel que lo capacitó. Y para eso tenemos dos cosas extraordinarias de parte de Dios, sin contar tanta otra multitud de bendición y provisión que Dios nos dejó a tu vida y a mi vida. El Espíritu Santo, el regalo del Espíritu y la palabra ya son suficientes, porque el Espíritu es Dios y la palabra es Dios mismo. Eso ya es suficiente para que tú y yo dejemos que ellos nos forjen, nos habiliten, nos capaciten, nos edifiquen para la obra perfecta, para que el plan se cumpla, para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. Si no dejamos que el Espíritu Santo y la palabra haga su obra perfecta, te sucederá lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto. 40 años caminaron y quedaron postrados, porque era en círculo que caminaban. No dejaron, dice la palabra del Señor, por cuanto no le aplicaron fe. No creyeron. El libro de Isaías dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, se volvió enemigo de ellos. ¿Por qué? Porque eran un pueblo necio, terco, rebelde, malvado, perverso, duro de servir. Así es que a ti y a mí, hermano y hermana, nos conviene día con día dejar que esta palabra profética más segura y el Espíritu Santo, que son Dios, haga lo que Él se ha propuesto en ti y en mí. Y comenzamos en este buen día con así dice el Señor. Es un recordatorio de lo que tú y yo ya sabemos, pero a veces es necesario recordarlo. Como dijo nuestro hermano Pedro, no me es gravoso repetirte las mismas cosas, porque no es en la multitud, no es en el descubrimiento vasto de tantas cosas que la gente anda detrás de ello ahora, revelaciones nuevas, milagros, portentos, pero
si no está de por medio la escuela, el discipulado de la palabra profética, todas las cosas tienen un principio, tienen un propósito. Y aun si tú has recibido un milagro, y aun si tú has probado la bondad de Dios, y aun si tú experimentas día con día la misericordia y la gracia, quiero recordarte que no es para que tú continúes o yo continúe viviendo en la vana manera de vivir que aprendimos de nuestros padres, sino es con el propósito de lo que dice nuestro hermano Pedro, primera de Pedro 2:9. Nos gusta repetirlo y nos gusta recitarlo, pero prestémosle atención y meditemos con madurez la responsabilidad que tú y yo tenemos al probar la bondad de Dios, al disfrutar de su gracia, al disfrutar de su misericordia. Y así dice el Señor en este buen día, primera de Pedro 2:9. Pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar en su luz maravillosa. Ustedes, dice nuestro hermano Pedro, tú y yo, antes no éramos ni siquiera pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ante Dios no les tenía, antes Dios no les tenía compasión, pero ahora les tiene compasión. Gracias a Dios por el sacrificio de Cristo, porque en el sacrificio de Cristo, como dice Efesios y Colosenses, ahora tú y yo tenemos amnistía, entrada libre. Muchas veces lloramos, nos hacen sufrir las cosas de este mundo, pero ¿qué tal cuando tú meditas en esta bendición? Antes tú y yo no teníamos acceso, no teníamos nada, no teníamos asunto pendiente con Dios, el Dios de dioses, el creador de todas las cosas. Pero cuando vino el tiempo determinado por Dios, se cumplió la promesa del Redentor y el Salvador. Y ahí tú y yo entramos, tuvimos una amnistía. Pudimos todos entrar porque la misericordia y la gracia de Dios, la compasión se manifestó a nosotros. Muchos todavía la desprecian, la rechazan, amigo y amiga, que estás viendo o que un día te vas a encontrar con un hombre de Dios, con una mujer de Dios, con un vaso de honra, con un vaso de misericordia. Y te declarará una palabra de Dios. Y quizás solo te dirá, hey amigo, hey amiga, así dice el Señor. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que nadie se pierda, para que todos alcancemos vida eterna. No desprecies esas palabras, no desprecies ese mensaje de Dios, porque esa es la amnistía. Esa es la carta de adopción. Por eso, ahora que tú y yo pertenecemos a la familia de Dios, estamos al servicio del Rey. Y no de cualquier rey, el Rey de Reyes. Mira lo que nos han dado, la oportunidad que nos han dado. Y esta es la continuidad, esta es la añadidura para continuar con nuestra clase y nuestra jornada. Esta es la añadidura a primera de Pedro 2:9. Y estas no son palabras de Pedro, son palabras del Maestro de Maestros.
Mateo capítulo 28, versículo 18. Jesús se acercó a ellos y les dijo a los discípulos: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es tu responsabilidad y cuál es mi responsabilidad? ¿Por qué estamos y para qué estamos en esta escuela, en este peregrinar? ¿Cuál es el proceso de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Cuál es la razón y el motivo del Romanos 8:28? Todas las cosas cooperan. ¿Cuáles son todas las cosas? Las tribulaciones, las luchas, las pruebas, las aflicciones, las angustias. Como dice nuestro hermano Pedro, la prueba de fuego. ¿Cuál es el propósito de todo ello? Es que estamos siendo forjados, formados, como leímos en Primera de Pedro 2:9, para un servicio exclusivo, específico, de parte del Señor de señores, del Rey de reyes. Ahora pertenecemos a una provincia, a un pueblo. Y en ese pueblo y en esa provincia, el Señor de señores, el Rey de reyes de esa provincia, a ti y a mí, nos tiene toda clase de provisión para que vayamos y hagamos lo que ahí dice. Anunciemos sus maravillosas obras. ¿Cuáles son las maravillosas obras de Dios en tu vida y en mi vida? Lucas capítulo 4 del versículo 17 en adelante. Isaías capítulo 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado el Señor a proclamar las buenas nuevas, a libertar al cautivo, a sanar al quebrantado de corazón, a darle vista a los ciegos, oído a los sordos, para que el cojo, el paralítico se levante, para que el muerto resucite y viva. Isaías dice, para quitar la ceniza, para quitar la vergüenza, poner una corona ahora de honra, de dignidad de Dios, para darte doble honra, doble unción de parte de Dios, para vindicarte. Nos ha dado ropas de salvación, manto de alabanza, óleo de alegría. El Espíritu del Señor, Dios con su unción y su palabra, ha hecho una obra extraordinaria, maravillosa. Es para eso que el aula, la escuela del Espíritu Santo nos está ajustando, nos está ordenando, nos está añadiendo y nos está quitando, está removiendo las cosas movibles, estableciendo las inconmovibles, las eternas en tu vida y en mi vida, para el propósito por lo cual tú y yo hemos sido alcanzados, para ir y hacer discípulos. Ese es el propósito de la escuela, ese es el propósito de la jornada, ese es el propósito del recorrer. No engrandecer un hombre, no engrandecer la filosofía, no exaltar la teología, los mandamientos de hombres, costumbres, ritos, tradiciones, doctrinas de demonios. No es para eso que estamos en el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No es para eso que fuimos atraídos
al reino de la luz, al reino del Hijo amado. Es con el propósito exclusivo, específico de probar la bondad, la misericordia, la gracia de Dios, el favor, para anunciar las virtudes, para anunciar las obras maravillosas que ha hecho en tu vida y en mi vida. Y eres un transmisor, porque Dios sigue trabajando, Dios sigue transformando, Dios sigue liberando, sanando, restaurando, vindicando. Aquella que se creía hombre, Dios sigue vindicando. No, tú eres una mujer, porque fuiste creada una mujer delante de los ojos de Dios. Tú, hombre, no eres uno que quiere ser mujer o actuar como mujer. Tú eres un varón, tú eres un hombre creado a la imagen. La gloria de Dios está sobre ti. Eso es lo que Dios está obrando en este tiempo y en todo tiempo. Y después de que tú y yo pasemos, Dios continuará su obra perfecta, restaurando, vindicando su imagen, transformando su creación, el hombre, la mujer, lo que el pecado hizo, la desobediencia, la necedad, la rebeldía de corazón, lo que hizo el pecado en Adán y Eva, trastornó, desfiguró. Pero Dios, con su palabra y el Espíritu Santo, que es el mismo, forjando, vindicando, restaurando su perfecta obra. Haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Isaías dice: por amor a mi nombre, por amor a mí mismo, dice el Señor, para que mi nombre no sea mancillado ante otros dioses, cumpliré aquello que me he propuesto, aquello que me he planeado. Así dice el Señor Todopoderoso. Y tú y yo, hermano y hermana, amigo y amiga, que nos exponemos a la palabra, a oír la palabra de Dios, acerquémonos, aceptemos la invitación de Dios de ser sus discípulos, pero debemos de dejar que esta palabra nos forje primeramente a ti y a mí. Cuando tú y yo hagamos lo que dice Mateo capítulo 28, ve y enséñales lo que yo te he enseñado, obedeciendo la enseñanza y la obediencia en tu vida y en mi vida, la enseñanza del Señor Jesús, las sanas palabras, la sana doctrina y la obediencia son clave en tu vida y en mi vida. Y no vamos a ir a ser discípulos en opiniones personales, en pensamientos personales, ni aún en milagros personales. Recuérdate que tu milagro, mi milagro, tu transformación y la mía no son absolutas. Somos un testimonio viviente de esta verdad, de esta palabra. Lo único absoluto, lo que ha operado en tu vida, lo que ha operado en mi vida, que es solamente absoluto, es la palabra, es Dios. Eso sí es absoluto. Porque tu caso, mi caso, tu proceso, mi proceso, no es igual, es similar. Lo que es idéntico, lo que es igual, lo que es exactamente igual, idéntico, es esta palabra que ha operado en tu vida y ha operado en mi vida. Y ha hecho la obra conforme la necesidad. Y continuamos en el libro de Mateo capítulo 14. ¿Por qué empezamos? Porque Dios, de esta manera, porque Dios sabe lo que necesitamos antes de entrar a la clase. Necesitamos meditar, necesitamos ser diligentes, responsables, entendidos de lo que somos o de lo que decimos que somos o de lo que Dios dice que somos. Para que
tomemos en serio la responsabilidad que tenemos. Mateo capítulo 14. Por aquel mismo tiempo, Herodes, el que gobernaba en Galilea, oyó hablar de Jesús y dijo a los que estaban a su servicio: este es Juan el Bautista, que ha resucitado, por eso tiene este poder milagroso. Es que Herodes había hecho arrestar y encarcelar a Juan. Lo hizo por causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo. Pues Juan había dicho a Herodes: no debes tenerla como tu mujer. Todos ya conocemos la historia de lo que está narrando aquí a nuestro hermano Mateo. Y Juan el Bautista se reconocía por ser un siervo de Dios que tenía un propósito y un plan específico. Abrir brecha, ir delante antes de que viniera el Cordero de Dios, señalando el pecado y dando la voz de alerta: arrepentíos, arrepentíos. Señalaba el pecado y llamaba al arrepentimiento. Y todos aquellos que atendían al mensaje eran bautizados. Pero Juan el Bautista, cuando se encuentra con el Cordero de Dios, ahí viene. Y él no solo les bautizará con agua, sino con Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista era un siervo de Dios, lleno, dice la palabra, del Espíritu Santo. Antes de nacer, porque era necesaria la provisión de Dios sobre él para el propósito y el desarrollo del plan. Así tú y yo, hermano y hermana, hemos sido provistos de toda clase de buena provisión en Dios y promesa en Cristo Jesús, para que no tengamos excusa de cumplir el propósito, de desarrollar el propósito y de rendir todo nuestro ser integral en obediencia a Dios y a su palabra y a su instrucción, para que se cumpla en nuestra vida. Quizás Juan el Bautista no sabía cuál iba a ser su fin, pero mientras estuvo en el plan de Dios, él hacía lo que le mandaron hacer y no se movía. El Espíritu Santo, Dios respaldaba su mensaje, respaldaba su palabra, porque venía temor reverente. Pero muchas veces en algunos no era suficiente, como en Herodes. Herodes dice que temía a Juan. Pero su conciencia, su alma anhelaba, amaba más las cosas de las tinieblas. Por eso no vino a la luz. Pero reconocía que Dios estaba con él, que hablaba de parte de Dios. La unción, Juan el Bautista fue un vaso, fue un instrumento en las manos de Dios, entendido, afirmado y cimentado en lo que leímos en 1 de Pedro 2:9. Sabía que había sido llamado para un uso exclusivo al servicio del Rey de Reyes. Por eso la administración sacerdotal de las bendiciones de Dios espirituales en su vida eran respaldadas por Dios, porque no había mezcla de filosofía, de teología, de mandamientos de hombres, de preceptos de hombres, de religión, de costumbres vanas, de ritos. Así tú y yo. El propósito de la escuela de Dios, de examinar en nuestro corazón, es que nos volvamos, que nos despojemos del odre viejo, que limpiemos nuestra vasija, limpiemos nuestra despabiladera día con día, para que la lámpara, dejemos que esa despabiladera limpie nuestra lámpara del aceite del hollín viejo, para que el aceite, la unción del Espíritu Santo
fresca día con día, fluya sobre nuestra vida y vayamos y hagamos lo que el Señor Jesús nos mandó hacer y de hacer discípulos, enseñándoles a guardar. Vamos a recordar, estamos recordando las palabras de nuestro Maestro, las que ya sabemos, las que ya conocemos, pero no las hemos obedecido, ni las hemos llevado a la práctica, pero ahora continuamos, las sabemos, las conocemos y nos determinamos a ponerlas por obra, a obedecerlas para que el propósito de Dios se cumpla. No el que alguien vino a decirte, no el que dice que un profeta te vino a decir, te llevaré a las naciones y te llevaré a pueblos y te haré rico. No. Las palabras que nuestro Señor Jesús habla, tú tienes una responsabilidad y yo tengo una responsabilidad. Y de hacer discípulos. ¿De quién? ¿De un hombre? ¿De un apellido? ¿De un ministerio? O de una hacienda, más bien diría yo, o de un emporio, porque muchas congregaciones eso es lo que son. Son haciendas donde hay un caporal, donde hay un dueño, un emporio donde está uno de esos hombres famosos que se ha hecho multimillonario con una prenda, con una marca de ropa, de zapatos. El verdadero ministerio, el verdadero siervo de Dios entiende su ministerio, que todo lo que tú tienes y todo lo que Dios te ha dado no es para tu gloria ni para tu alabanza, es para que vayas y hagas simplemente lo que te mandan hacer. Por eso el Espíritu Santo está arreglando lo que está mal puesto, está añadiendo lo que nos falta. Ya sabemos, ya conocemos porque lo hemos leído. Ahora vayamos a ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica es manifestarle a Dios la obediencia. Y Juan el Bautista dice, Herodes quería matar a Juan. Tenía miedo de la gente, porque todos creían que Juan era un profeta. Pero en el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías salió a bailar delante de los invitados y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle cualquier cosa que pidiera. Ella entonces, aconsejada por su madre, dijo a Herodes, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, esto entristeció al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Llegaron los seguidores de Juan, se llevaron el cuerpo y lo enterraron. Después fueron y avisaron a Jesús. Si muchas veces por cumplir el mandamiento te va a suceder como Juan, es mejor que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y no que no se cumpla, porque al final de cuentas es como el Señor Jesús dijo, no temáis al que destruye el cuerpo, mas temed al que puede destruir vuestra alma en el lago de fuego, en el crujir de dientes. Por eso es necesario que tú y yo nos fortalezcamos en la palabra, en las promesas, en lo que Dios habla, en lo que Dios dice de ti y de mí. Pablo dice, nadie tenga mayor concepto de sí mismo más que el que Dios da. Tú y yo hemos sido llamados con un propósito específico y un plan trazado, y lo vamos a cumplir,
porque Dios fue el que lo hizo. No fuiste tú. Tú y yo le buscamos unos caminos cortos, le buscamos veredas, le buscamos salidas, le buscamos huidas, le buscamos dar saltos y brincos a lo que no nos gusta. Pero si tú y yo nos fortalecemos en la palabra, si tú y yo nos fortalecemos en el escrito está, y ponemos nuestra mirada en el autor y consumador, el perfeccionador de nuestra fe. Porque a eso también hemos sido llamados, a ser como nuestro maestro, a seguir su ejemplo, a seguir sus pisadas. No tendremos temor. Yo creo que quizá Juan el Bautista tuvo un momento de perplejidad cuando le dijo a sus discípulos, Aquí, como que aquí hay algo raro. Yo dije que él era el Cordero. Y yo pensé que a lo mejor iba a hacer algo por mí, me iba a liberar, iba a mandar legiones de ángeles. Vayan y pregunten, ¿eres tú o esperamos a otro? Es normal la perplejidad. Pero aún en medio de la debilidad, aún en medio de la perplejidad, fortalezcámonos en sus promesas, en su palabra. Y lo leímos: por hacer el bien, por caminar en sendas rectas de justicia y de verdad. No estamos exentos de nada. No estamos exentos de ataque, no estamos exentos de lucha, de prueba, pero el proverbio dice que el hombre que anda los caminos rectos del Señor, Él aún a sus enemigos los hace estar en paz, tranquilos, aquietados. Y el ejemplo lo tenemos en el Señor Jesús. ¿Cuántas veces lo querían matar? Cuando aquella vez lo querían despeñar, Dios trastornó, Dios confundió, Dios enloqueció, Dios ensordeció. Dios derribó y destruyó esa arma forjada que se había preparado contra el maestro porque no había llegado su tiempo. La misma historia que pasó con Gedeón y los madianitas. Dios sigue siendo el mismo. Dios en su palabra dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y lo vemos en nuestro hermano Pablo. ¿Cuántas veces habían querido tramar, matar, quitar su vida, pero el propósito de Dios se tenía que cumplir? Pablo simplemente se refugiaba en la roca, se refugiaba en su palabra, se refugiaba en lo íntimo, en lo secreto, en la comunión de aquel que le podía anunciar, instruir, declarar todas las cosas, y él se fortalecía en su debilidad. Dice que se fortalecía el poder. En tu debilidad mi poder se perfecciona. En la debilidad de Pablo el poder de nuestro Dios se perfeccionaba. Es normal la debilidad en tu vida y en mi vida, la perplejidad, pero no nos quedemos ahí. Fortalezcámonos en la palabra, en las promesas. Porque el Señor Jesús lo dijo en Mateo 24. Por causa de mí y de mi nombre y del servicio que tú me das de pregonar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo, te va a suceder como Juan el Bautista. ¿Y qué vamos a hacer? Si la palabra del Señor dice que todo aquel que suelta el arado y vuelve atrás no es digno de Él. Por eso Colosenses dice, pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las eternas, en las permanentes, donde está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre. La nueva Jerusalén, la ciudad celestial, la patria celestial, la mansión que está preparada. Esto es un peregrinar, esto es pasajero. Aquí estamos siendo definidos, aquí estamos siendo renovados, nuevamente transformados. El plan de Dios
de su imagen y su semejanza se está forjando en tu vida y en mi vida. Por eso hemos sido rescatados de lo vil, de lo menospreciado, de lo desechado, de las adicciones, de maldiciones, de cárceles. Porque el poder de Dios, la misericordia, el amor y la gracia se han manifestado para que el propósito se cumpla. Y el propósito era que tú y yo habitaríamos con Él por la eternidad, por los siglos de los siglos. Y aunque a veces el proceso no nos guste, y aunque a veces las luchas y las pruebas te quieran hacer huir o te quieran atrincherar, fortalécete en la palabra, fortalécete en sus promesas, fortalécete en los dichos, en la enseñanza, en las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y aunque te corten la cabeza como lo hicieron, según dicen los historiadores, los teólogos, muchos siervos, que a Pablo lo degollaron, le cortaron la cabeza. Quizá era un instante solamente lo que le iba a doler, o quizá era tanta la unción sobre él, sobre Esteban, que no tuvieron dolor, no sé. Pero una cosa es segura: enfrentaron con valor y valentía lo que estaba delante de ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que esto era pasajero. Y nuestro hermano Pablo dice: ahora he terminado la carrera con gozo, he peleado la buena batalla de la fe. Ahora me está reservada la corona inmarcesible, la corona de vida que el juez justo, que Dios tiene preparado para mí y para los que creen en Él. Por eso es importante que tú y yo nos fortalezcamos en esta palabra, en los dichos de Dios, en las definiciones de Dios, en las asignaciones de Dios en tu vida y en mi vida. Juan el Bautista, nuestro Señor Jesús dijo: no ha habido otro más grande nacido de mujer que Juan. El profeta más grande no fue ni Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, que tuvieron tantos capítulos y tanta inspiración del Espíritu. Juan el Bautista. El miembro más pequeño es el que recibe mayor honra. Todos vamos a recibir recompensa. Por eso fortalécete en la palabra, para que puedas cumplir el propósito de Dios, el plan de Dios en tu vida y en mi vida. Y si estás, como dijo el Señor Jesús, como pábilo que humea, la palabra sea como fuego y enciende esa llama en tu vida. Si estás como caña cascada por quebrarte, por desfallecer, venga la palabra como aliento, como medicina, y te fortalezca nuevamente. Dejemos que el proceso de Dios se lleve a cabo. Al final de cuentas, Dios cumplirá si tú y yo permanecemos. Hebreos dice: si permanecemos y perseveramos, alcanzaremos. Y lo podemos hacer porque tenemos el Espíritu Santo, que es Dios morando dentro de nosotros. Tenemos la palabra. La palabra es el aliento de Dios. Es Dios mismo. Y Hebreos capítulo 1 dice que la palabra de Dios sostiene todas las cosas en la creación y te sostiene a ti y a mí. Aferrémonos al Espíritu Santo que mora dentro de ti y de mí. Aferrémonos a la palabra para que el proceso de Dios no te sea gravoso, no te sea difícil, no te sea doloroso, y se pueda cumplir el plan y el propósito, así como se cumplió en nuestro hermano Juan, en nuestro Señor Jesús y en todos nuestros contemporáneos, nuestros antepasados.
Dios no miente, Dios es fiel, Dios no se arrepiente y desde el momento, como dice 1 Corintios 1:27, cuando Él te miró, cuando Él me miró en la miseria, como dice Efesios capítulo 2, que estábamos muertos en delitos y pecados, éramos lo vil, lo menospreciado, lo desechado, y dice que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y Corintios dice que Dios nos tomó para con su sabiduría y su poder hacernos ser, y por medio de ti y de mí y su poder y su sabiduría sobre ti, avergonzar a los sabios, avergonzar a lo que se cree ser algo. No tenemos escapatoria. A Dios le ha placido escoger tu vida y escoger mi vida, pero tú y yo tenemos una responsabilidad: apegarnos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el verdadero intérprete, juntamente con el Espíritu Santo, de lo que Dios verdaderamente quiere darte a conocer y darme a conocer, darte a entender y darme a entender. Y Él es el único que te da la fuerza y el aliento, así como le dijo a nuestro hermano Jeremías: te mando a un pueblo a dar una palabra, a servirme, a hablar mi palabra, a un pueblo rebelde, necio, contumaz, duro de servir. Pero yo a ti, Jeremías, te he hecho una frente de pedernal y nadie te podrá hacer frente y nadie podrá contra ti. Tú y yo debemos de fortalecernos en esta palabra para dejar que su propósito se cumpla, para estar a la disposición del Rey, para ser ese vaso de honra que cuando Él quiera usarte, por muy difícil que te parezca la encomienda, como a Juan el Bautista, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, la unción del Señor vendrá sobre ti y tú te quedarás sorprendido de lo que ella puede hacer por medio de tu vaso si tú te dispones. Porque no solamente hemos sido llamados para participar de la bondad de Dios, sino también dice Efesios que hemos sido creados, hemos sido tomados para la alabanza y la gloria de su nombre. Dios, por medio de ti y de mí, quiere darse a conocer, y somos sus instrumentos para que Él sea alabado, para que Él sea exaltado. No tú, no yo. No un hombre, no una hacienda, no un emporio. Dios, el Dios de dioses, el Señor de señores, el creador de todas las cosas. Eso debería de alentarnos, saber que somos sus instrumentos, saber que Él no se ha desatendido ni nunca lo hizo de su obra. Él te llamó y te dio toda la clase de buena provisión. Y quiero dejarte con una meditación en tu corazón. Medita: si tú dejas que esta palabra profética, la más segura, haga su obra perfecta en ti, serás la punta de lanza en el arco del Señor. Serás, como dice el libro de Hechos, ministros llama de fuego. Serás lo que Dios dice que tú eres y harás, pero con la palabra, con la provisión de Dios, no con fuego extraño, no con enseñanza extraña, no con doctrina o ley extraña, sino con la instrucción de Dios. Y de hacer discípulos, enseñándoles a obedecer lo que yo a ti te he enseñado. Y para eso tú y yo estamos en el legado, en las palabras de nuestro Señor Jesús, que son con las que termina el teólogo Pablo: todo aquel que no se conforme a las sanas palabras, a la sana enseñanza, a la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, el tal
nada sabe y está enloquecido. Por eso a ti y a mí nos conviene ir a repasar el legado, el pacto sobre mejores promesas. Por cuanto yo vivo, tú viviréis, dijo el Señor. Por cuanto yo vencí, vosotros venceréis. Pero en este fundamento, en la palabra. Y te voy a dejar para que medites en la palabra del Señor, donde nos enseña en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Muchas veces decimos, oye, ya me lo sé, la palabra del Señor, sí, pero ahora tienes que saberlo, que primeramente quiero hacer esa obra perfecta en tu vida y en mi vida. Y de ti y de mí depende dejar que ella haga su obra, para que el plan y el propósito se perfeccione. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. La palabra de Dios tiene vida y poder y quiere hacer una obra en ti y en mí para ir a desarrollar su plan y su propósito. Dios solo trabaja con el Espíritu y su palabra. Y tú y yo tenemos que apegarnos a ello. Por eso, deja que esta palabra haga el efecto para que se cumpla en tu vida. Muchas veces decimos, no veo, no ves lo que tú no quieres ver. Tú quieres ver como tú quieres. Tú piensas que si tienes casa, carro, dinero, trabajo, ropa, comida en abundancia, glotonería, tú piensas que eso es que Dios está en tu vida. No, Dios está, como dice la palabra en Mateo 28, estaré con vosotros todo el tiempo, todos los días hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que yo quiero ver a Dios como yo quiero. Y tú y yo tenemos que elevar nuestros pensamientos y nuestra manera de vivir. Ahora, la vida que ahora vivo en la carne, la quiero vivir en la fe en el Hijo de Dios, aquel que me amó y aquel que se dio por mí. Deja que la palabra profética más segura, Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra que tiene vida y poder, haga el efecto, para que así como nuestro hermano Juan el Bautista, tú y yo cumplamos el propósito. Espero haya sido grandemente bendecido de la misma manera que yo, y medita en su palabra, rumea su palabra, deja que esta palabra haga su obra perfecta. Te dejo con el Salmo 27. Ciertamente hubiera yo desmayado si no habría de creer que vería la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.